mis queridas amigas. Qué alegría tenerlas aquí, listas para embarcarse en otra de esas travesías que solo el corazón de nuestro campo profundo nos puede contar. ¿Saben? La vida en el interior, muchas veces vista desde lejos como tranquila y sin grandes sobresaltos, guarda en sus tierras y en su gente una riqueza de dramas, de misterios y de superaciones que haría sonrojar a cualquier trama de telenovela. Es una vida de ciclos, de sembrar y cosechar, de sol inclemente y lluvias torrenciales, pero también de pruebas que ponen a testar la fibra del alma. Y es en estas encrucijadas donde nacen las verdaderas historias, en los pequeños gestos, en las grandes valentías y en los secretos guardados bajo 7 llaves. Si ustedes, al igual que yo, creen que las historias del campo guardan secretos y enseñanzas que moldean nuestra alma, dejen ya su me gusta, que es el cariño de ustedes lo que me inspira, y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo capítulo de este viaje que apenas comenzamos. Es una invitación a descubrir lo que la vida, caprichosa como ella sola, reserva para aquellos que se atreven a vivir de verdad. La tarde se arrastraba perezosa sobre los campos ondulantes, estirándose en tonos cobrizos y anaranjados que pintaban el horizonte. El aire, antes denso y caliente, comenzaba a ceder lugar a una brisa suave que traía consigo el olor a tierra seca, a pasto recién cortado y a eucalipto distante. Don Elías Castro, un hacendado de 60 años, con la espalda encorvada no solo por el peso de los años, sino también por las cargas que la vida tercamente había apilado sobre sus hombros, manejaba su vieja camioneta Ford de 1958. La carrocería, antes azul celeste, ahora exhibía un tono desteñido, manchado de polvo y salpicado por la intemperie de innumerables viajes. Era un compañero fiel, testigo silencioso de alegrías, pero principalmente de largos y solitarios caminos. En el asiento duro, Elías sentía cada sacudida del camino de tierra. Sus manos, callosas y fuertes, sostenían el volante con la misma firmeza con la que, por décadas, había sostenido el arado y el destino de su hacienda. Tierra firme. El silencio de la cabina, que antes era un bálsamo para su alma cansada, hoy parecía un eco del vacío que habitaba su pecho. Desde la partida de María, su compañera de toda una vida, hacia los campos de Dios, la hacienda y él mismo habían perdido un poco de su brillo. La casa, antes llena de risas y del buen olor a café recién colado, ahora albergaba solo el recuerdo de un amor que el tiempo, por más que intentara, no conseguía borrar. Elías era un hombre de pocas palabras, pero de una mirada que contaba historias, una mirada que ya había visto la belleza de la vida y la crueldad de la pérdida. Su vida era tierra firme, un pedazo de suelo conquistado con el sudor de su frente y el sacrificio de su juventud. Era el legado de su familia, el refugio donde había criado a sus hijos, que ahora, ya grandes, habían partido en busca de otros horizontes, dejándolo con la compañía de los empleados, los animales y los recuerdos. El hacendado tenía un sentido innato de la justicia, un código de conducta forjado en el campo, donde la palabra era un contrato y el carácter valía más que el oro. Pero ni todo el sudor, ni todo el honor consiguen detener la codicia de los hombres. Hacía meses, una sombra oscura se cernía sobre tierra firme. El coronel Horacio, un latifundista recién llegado a la región, cuyo poder venía de la política y de negocios oscuros, había puesto los ojos en el manantial que brotaba en las tierras de Elías, fuente vital que irrigaba no solo la plantación del hacendado, sino también las de los pequeños ranchos vecinos. Horacio, con su ambición desmedida, planeaba desviar el curso del pequeño riachuelo, alegando que parte de las tierras donde brotaba el manantial, por una interpretación tramposa de antiguas escrituras, era, en verdad, suya. Elías había pasado la mañana en el registro civil de la pequeña ciudad de San Bartolomé, a 40 kilómetros de allí, intentando hacer valer sus derechos. Pero la justicia, para los pobres, muchas veces es ciega, sorda y muda. Los abogados del coronel Horacio, bien pagados e influyentes, presentaron documentos confusos, testimonios comprados y argumentos que giraban en torno a límites perdidos y levantamientos topográficos cuestionables. Elías, con sus documentos antiguos, la sabiduría de la tradición y la verdad en su corazón, se sentía un David sin su honda frente a un Goliat con armadura de oro. El resultado de la reunión resonaba en su mente como un tambor fúnebre, un nuevo plazo, más papeleo, más gastos, más desgracias. Sintió el gusto amargo de la derrota, no de una batalla perdida, sino de una guerra que parecía no tener fin. Tierra firme, su refugio, su orgullo, estaba bajo amenaza. El ganado, los cafetales, las pequeñas plantaciones de maíz y frijol, todo dependía de aquella agua. Sin ella, la hacienda moriría, y con ella, un pedazo de Elías también moriría. La angustia le apretaba el pecho, un nudo duro que parecía robarle el aire. Pensó en María,
¿En cuánto ella se afligiría? Pensó en los vecinos que también serían afectados por el desvío del agua. ¿Dónde estaba la justicia en este mundo? ¿Dónde estaba la decencia? ¿Por qué la fuerza y la riqueza siempre parecían prevalecer sobre el trabajo honesto y la verdad? El sol ya descendía, pintando las nubes de un rojo sangre, como si el propio cielo lamentara su aflicción. Elías apretó el volante, sintiendo la rabia y la impotencia mezclarse en su sangre. Quería simplemente llegar a casa, sentarse en el porche y mirar hacia el vacío, intentando encontrar algún consuelo o alguna respuesta. En este momento, me gustaría saber de ustedes, que me acompañan en este viaje. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Compartan en los comentarios, pues cada una de ustedes es una pieza fundamental en el tapiz de nuestras historias. Inmerso en sus pensamientos amargos, Elías apenas notó el polvo que se levantaba al costado del camino. Su mente estaba lejos, reviviendo las palabras del abogado de Horacio, la sonrisa cínica del escribano que parecía ya haber elegido un bando. Estaba exhausto, no solo físicamente, sino del alma. Sentía el peso de un mundo que parecía girar en contra de los justos. La injusticia era un veneno lento que corría por sus venas, corroyendo su esperanza. Fue entonces cuando un bulto irrumpió de la vegetación rastrera, un movimiento abrupto que rasgó el paisaje monótono y los pensamientos sombríos de Elías. Un grito, ahogado por el ruido del motor y por la distancia, pero cargado de una urgencia desesperada, hizo que Elías pisara el freno con una fuerza ante la cual su cuerpo viejo protestó. La camioneta chirrió, lanzando polvo y pequeñas piedras al aire antes de detenerse bruscamente. El corazón de Elías dio un salto. ¡Qué demonios! En medio de la nube de polvo que se asentaba lentamente, emergió una figura femenina, pequeña y frágil, pero con una fuerza sorprendente. El cabello oscuro, suelto y revuelto, enmarcaba un rostro joven, cubierto de tierra y marcado por una aflicción que iba más allá del cansancio. Los ojos, grandes y de un castaño intenso, eran pozos de terror, suplicantes, casi salvajes. Con las manos pequeñas y temblorosas, pero firmes en su resolución, ella golpeó la carrocería de la camioneta. Un sonido metálico que resonó en el silencio que siguió al motor apagado. «Por el amor de Dios, lléveme. Necesito escapar ahora». Su voz, ahogada por la desesperación y el llanto, parecía venir de un lugar de profundo dolor. La ropa sencilla, antes de algodón claro, ahora estaba sucia y rasgada en algunos puntos, como si hubiera corrido entre espinas y piedras. Elías, aún aturdido por la frenada y por la aparición súbita, miró a la chica. Era Mariana, pero no la Mariana que él tal vez un día pudiera haber visto en un día de mercado. Era un alma en carne viva, una criatura acorralada, implorando socorro. Su vida, ya sumergida en la amargura de la injusticia, estaba a punto de recibir una nueva e inesperada carga. La paz que buscaba en casa, la soledad que abrazaba como consuelo, serían hechas añicos por la llegada de esta mujer. El misterio que la envolvía era palpable, denso, y Elías sintió en su viejo pecho que, al abrir aquella puerta, él no estaría solo dando un aventón, sino abriendo las compuertas para un drama que prometía, de una forma u otra, transformar el rumbo de su vida en tierra firme. La verdad, cruel e implacable, estaba en camino. El motor de la camioneta cayó, pero el ruido del pedido de auxilio de Mariana resonaba aún más fuerte en la cabeza de Elías. Él la miraba, con los ojos entrecerrados por la sorpresa y por el sol que, ahora más bajo, arrojaba sombras largas y distorsionadas en el paisaje. ¿Quién era esa criatura, surgida de la nada, con aires de aparición y un pavor que parecía tener cuerpo? Elías, acostumbrado a la soledad y al orden de su vida, sentía el corazón apretarse. Era un hombre que ya tenía demasiados problemas por resolver. El manantial de tierra firme, la injusticia del coronel Horacio, el silencio de la casa, la añoranza de María. ¿Dónde diablos encajaba una chica desconocida y desesperada en todo esto? «Niña, ¿qué? ¿Qué pasó?» La voz de Elías salió ronca, casi un susurro, mientras se inclinaba sobre el volante, observándola. Mariana, como si despertara de un trance, dio un paso incierto hacia atrás, con los ojos llorosos fijos en los de él, como si evaluara si podía confiar en aquel rostro arrugado y cansado. Su pecho subía y bajaba apresuradamente. El aire parecía poco para sus pulmones. «Por favor», repitió ella con la voz quebrada. «Sáqueme de aquí. Ellos. Ellos vienen». Y como para probar sus palabras, un llanto convulso la sacudió, las lágrimas abriendo surcos en el polvo de sus mejillas. Ella miró rápidamente hacia atrás, hacia el camino de donde venía, con un miedo ancestral estampado en sus rasgos. Elías sintió un escalofrío en la espina dorsal. «¿Ellos quién, niña? ¿Quién viene?» Pensó en ladrones, en gente peligrosa. Pero la fragilidad de la mujer, su completo desamparo, hablaba más fuerte que la prudencia.
No podía simplemente irse y dejarla allí, expuesta a lo que fuera que la estuviera persiguiendo. Su honor, su crianza, su sentido de humanidad, por más enterrado que estuviera bajo el peso de sus propios dolores, no se lo permitían. Con un suspiro pesado, Elías apagó del todo el motor. «Sube, pero no me pidas hacer preguntas que no puedas responder». Abrió la puerta del pasajero haciendo un gesto seco con la cabeza. Mariana no dudó. Con una agilidad sorprendente, dadas sus condiciones, se encogió en el asiento al lado de Elías, casi fundiéndose con el tapizado viejo. El olor a sudor, tierra y un miedo profundo parecía llenar el espacio antes ocupado solo por el olor a diésel y tabaco de cuerda. Elías metió la marcha y aceleró, dejando atrás el polvo y el silencio lleno de presagios. El sol ya se había escondido por completo, y la oscuridad de la noche comenzaba a tragar el paisaje, haciendo la fuga aún más tensa. El viaje siguió en un silencio pesado y claustrofóbico. Elías, con los ojos fijos en el camino iluminado apenas por los faros débiles de la camioneta, de vez en cuando lanzaba una mirada furtiva a Mariana. Ella estaba encogida, con los brazos abrazados a su propio cuerpo, el rostro girado hacia la ventana, como si quisiera desaparecer en la oscuridad de afuera. Ya no lloraba, pero la tensión en sus hombros y la respiración superficial denunciaban el terror que aún la consumía. «¿Cuál es tu nombre, niña?». Elías rompió el silencio después de lo que parecieron horas, aunque fueran apenas minutos. Mariana tardó en responder, como si la pregunta la sacara de un lugar lejano. «Mariana», susurró ella con la voz casi inaudible. «¿Y de dónde vienes, Mariana?», insistió él, aunque sabía que no obtendría la respuesta completa tan pronto. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mariana. «De lejos, don Elías, de un lugar al que no quiero volver más». Y fue todo lo que dijo. El silencio volvió a reinar, más denso que antes. Elías sintió la resistencia de ella, la muralla que ella había levantado entre sí y el mundo, y por más que la curiosidad lo carcomiera, comprendió que no era el momento de forzar. Había algo muy grave detrás de aquellos ojos asustados. Llegaron a tierra firme bajo el manto pesado de la noche. La hacienda, que antes parecía un refugio de paz para Elías, ahora parecía diferente. La luz amarillenta de la lámpara en el porche de la casa grande, la silueta del viejo árbol de mango meciéndose al viento, todo adquiría un tono de suspenso. Los pocos empleados que aún estaban despiertos, el viejo José Pedro, que cuidaba los caballos, e Ignacia, la cocinera que María había entrenado desde niña y que ahora cuidaba la casa de Elías con el mismo cariño, miraron con extrañeza la camioneta. No era usual que Elías trajera visitas, mucho menos una mujer tan joven y tan desamparada. Cuando Elías bajó de la camioneta, con el polvo del camino aún pegado a sus botas, Mariana vaciló. José Pedro, con su barba blanca y mirada tranquila, se acercó preguntando por la demora. La llegada inesperada de Mariana hizo que José Pedro arqueara las cejas, una señal casi imperceptible de sorpresa. Ignacia, con su cabello gris recogido en un moño y las manos en la cintura, observaba a Mariana con una mezcla de preocupación y desconfianza. Era visible que su presencia alteraba el ritmo de aquel lugar. «Ignacia, ella es Mariana», dijo Elías con la voz cansada. «Necesitaba ayuda. Prepárale un té fuerte y arregla el cuarto de huéspedes. Pasará la noche aquí». Ignacia, una mujer de pocas palabras, pero de un corazón que se veía en los cuidados que tenía con Elías, solo asintió, con la mirada aún fija en Mariana. La chica, por su parte, intentaba esconderse detrás de Elías, como un cachorro asustado. Ignacia, percibiendo la fragilidad de la situación, se dio una leve sonrisa y extendió la mano hacia Mariana. «Ven, mi hija, pareces haber visto un fantasma». En el confort simple, pero acogedor, del cuarto de huéspedes, Mariana finalmente pudo descansar, pero el sueño no vino. A cada crujido de la madera, a cada sombra proyectada por la luna que entraba por la ventana, sus músculos se contraían. Elías, en su propia habitación, tampoco lograba dormir. La imagen de Mariana, su mirada desesperada, las palabras «necesito escapar ahora», se repetían en su mente. Él sabía que, al traerla a tierra firme, no solo había abierto la puerta de la camioneta, sino también la puerta a una complicación que su vida solitaria no preveía. Al día siguiente, la noticia de la llegada de Mariana se esparció como fuego en pasto seco. En el campo, la vida es un libro abierto, y un secreto, por más bien guardado que esté, raramente resiste a la curiosidad ajena. José Pedro, al ir al almacén del pueblo a comprar tabaco y queroseno, ya escuchó cuchicheos. Ignacia, al buscar huevos donde la vecina, percibió miradas y preguntas veladas sobre la chica nueva en la hacienda de don Elías. Tierra firme, antes un reducto de respetabilidad y rutina, de repente se vio bajo el microscopio del chisme. «Don Elías, la gente anda hablando»,
dijo Ignacia tímidamente, mientras servía el desayuno en la cocina, con los ojos bajos. Elías, que tomaba su café amargo y sin azúcar, dejó de masticar su pan casero. ¿Hablando de qué, Ignacia?, preguntó con la voz grave, aunque ya imaginaba la respuesta. De esa chica, Mariana. ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Por qué don Elías trajo una chica tan joven a casa, así, de la nada? Las malas lenguas ya están inventando cada cosa. Dejó morir la frase en el aire, avergonzada. Elías sintió la rabia burbujear en su pecho. La injusticia del coronel Horacio ya le bastaba. Ahora necesitaba lidiar con la mezquindad y el juicio de los vecinos, personas que conocía desde niño. No hagas caso a tonterías, Ignacia. La chica necesitó ayuda y yo ayudé. Punto final. Pero no era punto final. Elías sabía que no lo era. La reputación en el interior valía oro, y la suya, que había sido construida en décadas de trabajo y honestidad, comenzaba a ser arañada por la simple presencia de Mariana. Las mujeres del pueblo, con sus bocas cocidas en rezos y chismes, ya debían estar tejiendo 1000 historias sobre la joven enigmática y el viejo hacendado. Y lo que era peor, él sentía la presión de aquel juicio, una incomodidad que no lo dejaba en paz. Era su vida, su hogar, su libertad, siendo cuestionada por mentes pequeñas. Mariana, por su parte, sentía la atmósfera pesada. Incluso aislada en el cuarto, percibía las miradas, las conversaciones que cesaban cuando ella se acercaba, la manera en que los pocos empleados se mantenían distantes. Ella era el centro de una tormenta que no buscaba, pero que la seguía como una sombra. En los días que siguieron, una extraña rutina se instaló en tierra firme. Elías, a pesar de su resistencia inicial y de la molestia con las habladurías, no conseguía ignorar a Mariana. La veía pálida, delgada, con los ojos aún cargados de una tristeza profunda. Comenzó a incentivarla a comer, a beber, a tomar un poco de sol en el porche. Ignacia, a pesar de la desconfianza inicial, tenía un buen corazón y preparaba caldos nutritivos, observando a Mariana con una mezcla de curiosidad y compasión. En un atardecer, Elías encontró a Mariana sentada en el porche, mirando hacia el vasto cafetal, con la mirada perdida en el horizonte. El sol se ponía nuevamente, pintando el cielo en tonos de melancolía. Él se sentó en un banco cercano, encendiendo su pipa, y el olor a tabaco invadió el aire. «¿Qué tanto miras, Mariana?», preguntó con la voz más suave de lo habitual. Ella suspiró, un sonido casi inaudible. «La libertad, don Elías. No recuerdo la última vez que me sentí así». Sus ojos, antes llenos de terror, ahora tenían un brillo diferente, una melancolía que parecía eterna. Yo quisiera poder ayudarlo, señor. Veo su aflicción y escucho lo que la gente dice». Elías se volvió hacia ella y el humo de la pipa formó anillos en el aire. «No te preocupes por la gente, niña. Ellos siempre van a hablar. Y en cuanto a mi aflicción, esa es una batalla que necesito pelear solo». Intentó sonar fuerte, pero la verdad es que la soledad pesaba. El manantial, su única esperanza de mantener viva a tierra firme, estaba a un paso de serle arrebatado. La injusticia lo consumía, un fuego lento que amenazaba con destruir todo. Y en aquel momento de debilidad, la confesión de Mariana, aquella pequeña grieta en su muralla, plantó una semilla de algo nuevo, una esperanza de que tal vez, solo tal vez, él no estuviera tan solo en su lucha contra el coronel. Ella era un misterio, sí, una carga inesperada, pero tal vez fuera también el elemento transformador que su vida, cansada y solitaria, secretamente esperaba. ¿Qué sabía aquella chica? ¿Qué podía ofrecer? Elías no lo sabía, pero algo en su mirada, en su vulnerabilidad, hacía que él se sintiera menos pesado. El destino, tan cruel con él últimamente, tal vez estuviera finalmente jugando una carta inesperada a su favor. La noche tragó las últimas brasas del sol, y con ella una nueva sensación descendió sobre tierra firme. Elías, en su catre sencillo, luchaba para alejar el sueño. La confesión de Mariana, su anhelo de libertad, la fragilidad de su presencia, todo se mezclaba en su mente con la rabia por la injusticia de Horacio. Él era un hombre de hábitos, de una rutina tan rígida como la tierra que cultivaba. La llegada de Mariana era una grieta abierta en su muro, una brisa fría en una habitación sofocante. Pero, ¿por qué esa grieta, en vez de perturbarlo por completo, parecía traer también un extraño alivio? La certeza de no estar más tan solo en la faena, aunque la carga pareciera mayor. El gallo cantó las primeras horas del día, aún en la oscuridad más densa, un llamado ronco que resonaba por los valles. En la cocina, Ignacia ya estaba de pie, moviéndose con la agilidad de quien conoce cada rincón del lugar. El olor a café fresco, fuerte y acogedor comenzó a esparcirse por la casa,
mezclándose con el aroma dulzón del pan horneándose en el horno de leña. Elías, al levantarse, sintió que el cuerpo reclamaba por la noche mal dormida, pero la rutina, como un viejo amigo, lo empujaba a la acción. Se lavó la cara con el agua fresca del grifo, se vistió su camisa de algodón y se calzó las botas, listo para un día más de labor. Mariana, en el cuarto de huéspedes, despertó con el mismo sonido del gallo, pero tardó en orientarse. Aquel lugar era un paraíso si se comparaba con la pesadilla de donde venía. Aún así, a cada estallido de la madera de la casa, a cada sombra proyectada por la luz que entraba por las rendijas de la ventana, ella se encogía. El miedo era un compañero constante, una sombra pesada que la seguía, pero al sentir el olor a café y escuchar el murmullo distante de las voces de Elías e Ignacia, una pizca de calor se encendió en su pecho. Aquello era seguridad, un puerto temporal. Bajó a la cocina, con pasos inciertos. Ignacia, al verla, sonrió con un cariño que ya comenzaba a transparentarse detrás de su habitual reserva. «Buenos días, mi hija. ¿Dormiste bien?» Mariana asintió, sintiendo el rubor subir al rostro. «Mejor que en los últimos tiempos, doña Ignacia. ¿Y usted, ya despierta con el sol aún durmiendo?» Ignacia rió, un sonido grave y gustoso. «En esta casa, quien duerme mucho, pierde el sitio. Don Elías ya está afuera viendo el ganado. Siéntate, come un panecillo con queso y toma un café bien caliente para espantar el frío de la madrugada». Elías, afuera, observaba los bueyes pastando, las vacas siendo ordeñadas por los peones. La vida en el campo tenía su propio ritmo, un ballet de tareas que se repetían día tras día, estación tras estación. El ruido del viento en las hojas del cafetal, el mugido distante del ganado, el canto de los pájaros, todo formaba parte de la sinfonía de tierra firme. Él sentía la tierra bajo sus pies, la solidez de su mundo, pero la amenaza de Horacio y el misterio de Mariana flotaban como nubes cargadas en el horizonte. Al volver a la casa, encontró a Mariana sentada a la mesa de la cocina, con los ojos fijos en la taza de café, como si leyera allí su futuro incierto. Elías se sentó a la cabecera, sirviéndose café y un pedazo de pan. El silencio era menos tenso ahora, cargado de una proximidad forzada, pero que comenzaba a ceder espacio a un entendimiento tácito. «La vida en la hacienda comienza temprano», dijo Elías, sin mirarla directamente. «Aquí no hay día ni hora para el trabajo, pero también tiene la paz que la gran ciudad no conoce». Mariana levantó los ojos, con un destello de gratitud en ellos. «Yo nunca tuve esa paz, don Elías, ni en la ciudad, ni de donde vengo». Elías no insistió. Sabía que ella hablaría cuando estuviera lista, si es que algún día lo estaría. Él solo asintió, inmerso en sus propios pensamientos. En los días que siguieron, Mariana, a pesar del miedo, comenzó a moverse por la casa. Ayudaba a Ignacia a ordenar, a barrer, a picar verduras. Sus movimientos eran delicados, y ella parecía absorber cada detalle de la vida en la hacienda con una atención casi infantil. Elías la observaba de lejos, y el corazón del viejo hacendado se abría despacio ante la fragilidad de la chica. Veía en ella una sombra de su propia María, la dulzura y la fuerza escondidas bajo una cáscara de dolor. Los pequeños gestos de cuidado comenzaron a surgir. Elías siempre dejaba un vaso de agua fresca en la mesa, cerca de donde Mariana ayudaba a Ignacia, o un pedazo de fruta madura que él mismo cosechaba. Ignacia, por su parte, preparaba un pastel de maíz especial, el preferido de Mariana, y la invitaba a sentarse en el porche para escuchar las historias del tiempo de María. Pero el mundo exterior no olvidaba la presencia de Mariana. El chisme, como una plaga, se esparcía por el pequeño San Bartolomé y por los alrededores. El viejo Elías, que siempre fue un santo, ahora se consiguió una chica en la hacienda. Dicen que es una fugitiva, que esconde un pasado sombrío. Las palabras, susurradas en las bodegas y en los mercados, llegaban a los oídos de Elías por medio de sus empleados, de José Pedro, que volvía del pueblo con cara de pocos amigos. «Don Elías, la gente no tiene qué hacer», dijo José Pedro un día, mientras reparaba una cerca. «Se la pasan inventando historias. Dicen hasta que la chica es su pariente lejana que vino de lejos para esconderse». Elías, que estaba con la azada en las manos, limpiando un cantero, se detuvo. Sus ojos chispearon de rabia contenida. «Deje que hablen, José Pedro. Mi conciencia está limpia, y la chica no tiene culpa de nada. Si ella está aquí, es porque lo necesitaba, y quien juzga sin saber ya está juzgado por Dios. Pero la verdad es que el juicio lo hería, lo incomodaba. Era un peso más en sus hombros ya tan castigados. La idea de que su honor, construido en décadas, estuviera siendo cuestionado por maledicencias era amarga. Se sentía acorralado, con la injusticia de Horacio de un lado y el chisme del otro. Cierta tarde, una lluvia fina comenzó a caer.
una llovizna que traía el olor fuerte a tierra mojada. Elías estaba en el porche, observando el agua lavar el polvo de las hojas. Mariana se sentó en el banco de al lado, con la mirada absorta en el paisaje húmedo. El ruido de la lluvia en las tejas era un sonido tranquilizador, un ritmo constante que calmaba los nervios. ¿Le gusta la lluvia, Mariana?, preguntó Elías, encendiendo su pipa. Me gusta el olor, don Elías. Siento que lava el alma de la gente, respondió ella, con voz suave. Siento mucho traer tanta confusión a su vida. Elías tragó el humo, mirando hacia el horizonte nublado. Confusión, niña, es lo que no falta en la vida de un hacendado. Y esta de aquí. Esta vino de regalo. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, curvó sus labios. No te preocupes por eso. Quien me conoces sabe quién soy. Pero Mariana sabía que no era tan simple. Ella veía la tensión en los hombros de Elías, la mirada cansada que él intentaba esconder. Su presencia era una mancha, un cuestionamiento público a la rectitud del hacendado, y ella se sentía una carga. Los días se transformaron en semanas. La rutina en tierra firme solidificaba la presencia de Mariana, pero no borraba el misterio de su llegada. Elías la llevaba consigo cuando iba a los campos cercanos para que ella viera el ganado, los cafetales. Ella parecía absorber todo, como una esponja. Lentamente, la figura asustada del camino cedía lugar a una chica más pálida, sí, y aún reservada, pero con un brillo de curiosidad en los ojos. Parecía estar echando raíces en la tierra, así como las plantas de la hacienda. Don Elías, el agua del manantial está disminuyendo, avisó un día uno de los peones, Toño, con voz preocupada. El coronel Horacio mandó gente para comenzar a preparar las tierras de ellos, allá cerca del límite. Creo que va a comenzar el trabajo pronto. La noticia golpeó a Elías como un puñetazo en el estómago. El plazo final del registro aún no había llegado, pero Horacio, con su prepotencia, ya comenzaba a actuar. Elías fue hasta el límite, con el corazón apretado al ver las marcas de maquinaria pesada comenzando a aparecer. El manantial, la vida de tierra firme, estaba amenazado. La injusticia era cada vez más concreta, más cruel. Él sentía que el cerco se cerraba. Al volver a la casa principal, con la cabeza a mil, encontró a Mariana en la cocina, ayudando a Ignacia a amasar pan. Sus dedos eran ágiles, su concentración total. Elías la observó por un momento. La fragilidad de ella contrastaba con la fuerza de las manos que manipulaban la masa. Él sentía que, más allá del dolor, había algo profundo y resiliente en aquella mujer. Ese mismo día, uno de los vecinos más cercanos, don Gerardo, hombre de bien, pero también preocupado por las habladurías, vino a visitar a Elías. El tema era el manantial, claro, pero Elías percibió las miradas de Gerardo hacia Mariana, los cuchicheos velados sobre la chica. La presión de la sociedad, del qué dirán, apretaba a Elías por todos lados. Estaba atrapado entre la amenaza de Horacio, la presencia misteriosa de Mariana y el juicio ajeno. Sin embargo, en medio de esta tormenta, una semilla de confianza comenzaba a brotar entre Elías y Mariana. Él la veía sanar, fortalecerse, y sentía un llamado protector. Ella, por su parte, veía en él un puerto seguro, un hombre justo en un mundo de injusticias. La idea de que ella pudiera ayudar a Elías, expresada en la primera conversación en el porche, resonaba en su mente. Ella no sabía cómo, pero el deseo de retribuir, de no ser solo una carga, comenzaba a darle un propósito. Tierra firme no era solo un escondite, sino un lugar donde tal vez ella pudiera encontrar un nuevo camino, una forma de usar su propia experiencia, por más dolorosa que fuera, para proteger al hombre que le había tendido la mano. Era una promesa silenciosa, un pacto no declarado, que se tejía en los silencios, en las miradas y en los pequeños gestos de un cotidiano que, para ella, era la propia definición de milagro. Ella estaba lista para revelar su secreto, no por obligación, sino por una creciente necesidad de hacer justicia a la bondad de Elías. La tarde caía sobre tierra firme, tejiendo un manto de sombras largas y azules sobre el cafetal. El silencio del campo, que antes era una canción de paz para Elías, ahora parecía lleno de un presagio, un murmullo de algo que se aproximaba, inexorable. Elías estaba en el porche, reparando un arnés viejo, con movimientos lentos y pensativos. Mariana, sentada a su lado, desgranaba maíz para las gallinas con dedos ágiles y concentrados. A estas alturas, casi 2 meses habían pasado desde la llegada tempestuosa de la chica, y una rutina, extraña y reconfortante, se había establecido entre ellos. Las miradas, antes cargadas de desconfianza, habían dado lugar a un entendimiento tácito, un respeto mutuo forjado en los silencios y en los pequeños gestos. Elías la observaba sin que ella se diera cuenta, notando cómo el sol del campo le había devuelto un poco de color a su piel,
cómo sus ojos, antes vacíos de esperanza, ahora brillaban con una chispa de vida, aunque velada por la tristeza. Mariana, por su parte, había aprendido a leer los silencios de Elías, a entender la profundidad de su dolor y la integridad de su carácter. Él era su puerto seguro, un faro en medio de la oscuridad de su pasado. «Don Elías». Mariana rompió el silencio, con voz baja. «Necesito contarle. No aguanto más cargar esto sola». Elías soltó el arnés con la mirada fija en ella. Sabía que este momento llegaría. Su intuición, afilada por años de vida en el campo, nunca lo engañaba. «Soy todo oídos, mi hija». Mariana respiró hondo, con los ojos llorosos, pero con una resolución nueva, una valentía que parecía brotar de la tierra. «Yo soy Mariana, y vine de una hacienda lejana, más allá de las Sierras Doradas. Yo era la prometida del hijo del coronel Almeida. Él era un hombre cruel, don Elías, y su hijo, aún peor, un bruto, un borracho que vivía para atormentar la vida de quien estuviera cerca». La voz de ella temblaba, pero continuó. «Mi familia. Ellos estaban endeudados con el coronel, y la solución que él encontró fue ofrecerme como garantía, como moneda de cambio. Yo tenía que casarme con su hijo para liquidar la deuda. Pero no podía, don Elías, no podía. Yo veía lo que él hacía con las mujeres de la hacienda, la crueldad en sus ojos. Prefería la muerte a vivir con él». Elías escuchaba, con los músculos tensos y la rabia burbujeando en su pecho. La crueldad de aquella historia le apretaba el corazón. Él, que tanto abominaba la injusticia, sentía cada palabra de ella como un latigazo. «En la noche en que yo debía aceptar la petición de matrimonio, continuó Mariana, con las lágrimas corriendo sin control. «Esperé a que todos durmieran. Tomé mis pocas cosas y corrí hacia el monte. Corrí por días, sin rumbo, comiendo lo que encontraba, bebiendo agua de riachuelos, durmiendo bajo árboles. El miedo a ser encontrada era peor que el hambre y el cansancio. Sabía que, si me atrapaban, el castigo sería terrible, tal vez la muerte. Hasta que usted me encontró en el camino. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía volver. Un silencio pesado descendió sobre el porche, roto solo por el canto triste de un pájaro y el zumbido de las abejas. La revelación de Mariana era un golpe, una confirmación de la profundidad de su sufrimiento. Elías sintió una mezcla de rabia y compasión. Rabia por la crueldad que ella había sufrido y compasión por la fuerza que la había impulsado a huir, a luchar por su libertad. «Hiciste muy bien, mi hija», dijo Elías con la voz quebrada. «Ningún ser humano debe ser tratado como mercancía, y si huiste, es porque la vida en ti es más fuerte que la maldad de ellos». Él tocó la mano de ella, un gesto raro de cariño. «Estás segura aquí. Nadie te llevará de aquí mientras yo tenga una gota de fuerza». Mariana lo miró, y por primera vez, Elías vio no solo el dolor, sino una gratitud profunda y una admiración sincera en sus ojos. En ese momento, el lazo entre ellos se profundizó, trascendiendo el de protector y protegida, para convertirse en un vínculo de confianza y respeto. Si ustedes, así como Elías, creen que el coraje de un ser humano en busca de su libertad merece ser aplaudido y apoyado, dejen su me gusta en este video. Es un pequeño gesto que nos muestra que aún hay esperanza y bondad en este mundo. La vida en tierra firme ganó una nueva dimensión tras la confesión de Mariana. Ella se sintió más liviana, más libre, y Elías, por su parte, sintió que la carga de su propio sufrimiento se aliviaba un poco al compartir el dolor ajeno. Ella pasó a ayudar más en la hacienda, no solo en la casa, sino en los pequeños quehaceres del campo, bajo la supervisión de Elías y José Pedro. Aprendía con una avidez impresionante, mostrando una inteligencia y una resiliencia que sorprendían a todos. Su sonrisa, antes rara y forzada, comenzó a aparecer con más frecuencia, iluminando la sencillez de la hacienda. Se convirtió de hecho en un elemento transformador, trayendo un calor y una ligereza que Elías no sentía desde la partida de María. Pero el mundo exterior no los olvidaría. El chisme en el pueblo de San Bartolomé había disminuido un poco, pero la presencia de Mariana en tierra firme continuaba siendo un enigma, y el misterio de la chica, para los hombres ambiciosos, siempre es una invitación a la exploración. Me pregunto, mis amigas, ¿ustedes podrían vivir en esa época con tantos desafíos y sin las comodidades de hoy? Cuéntenme en los comentarios, quiero saber su opinión. La amenaza del coronel Horacio, por su parte, no había disminuido. Al contrario, los rumores de que él comenzaría el desvío del manantial en breve se volvían cada vez más concretos. Elías sentía que el nudo en su garganta se apretaba cada día. Sabía que la batalla por el agua sería la batalla de su vida. Sin el manantial, tierra firme se secaría, y con ella, el futuro de todos los que allí vivían. La angustia era constante, un grito silencioso que lo acompañaba.
Entonces, en una mañana de sol abrasador, José Pedro llegó del pueblo con la noticia que hizo que la sangre de Elías se helara en las venas. Don Elías, recibí un recado extraño. Unos hombres preguntando por la chica nueva de la hacienda. Gente que no es de aquí, gente rara, a caballo, preguntando sobre una fugitiva. El rostro de José Pedro estaba pálido. Dijeron que venían de allá de las Sierras Doradas. Don Elías. Elías sintió un golpe en el pecho. El coronel Almeida. Habían encontrado a Mariana. La paz frágil que ellos habían construido estaba a punto de derrumbarse. La amenaza, que parecía haber quedado atrás, finalmente los había alcanzado. Apenas el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo intenso, cuando una nube de polvo se avistó en el horizonte, en el camino de acceso a la hacienda. El sonido de caballos acercándose, cada vez más fuerte, hizo que el corazón de Elías se disparara. Él lo sabía. No eran visitantes. Era la sombra del pasado de Mariana, la crueldad de la que ella intentó huir, tocando a la puerta de tierra firme. Mariana, que estaba en la cocina con Ignacia, escuchó el sonido distante y su cuerpo se paralizó. El pavor que ella pensó haber dejado atrás, el terror que la había impulsado a la fuga, ahora estaba allí, real, tangible, a pocos metros de ella. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, la piel pálida como cera. Miró a Elías, que estaba en el porche, con la expresión seria, la mirada fija en el camino. Elías sintió la rabia y la desesperación. No bastaba la amenaza de Horacio. Ahora, la vida de Mariana, a quien él había prometido protección, estaba en riesgo. Tenía una batalla por delante, no solo por su tierra, sino por la vida de la chica que, sin darse cuenta, se había convertido en parte de su familia. El ruido de los cascos de los caballos se volvía ensordecedor, y la nube de polvo se transformaba en la silueta de 3 hombres corpulentos, armados, con rostros duros y ojos fríos, empuñando rifles y machetes. Se detuvieron ante el portón, sus caballos encabritándose y relinchando. El líder de ellos, un hombre con una cicatriz fea en el rostro, bajó del caballo y, con una sonrisa de burla, llamó: «Elías Castro, sabemos que la fugitiva está aquí. Entregue a la chica ahora, o vamos a tomarla a la fuerza». Tierra firme, el refugio de paz, estaba bajo asedio. Elías, el viejo hacendado, estaba acorralado, con el coronel Horacio amenazando su tierra y ahora los matones del coronel Almeida viniendo a buscar a Mariana. Todo estaba a punto de desmoronarse. El crepúsculo de aquel día no era solo el fin de una tarde, sino el inicio de una noche larga y peligrosa, donde el destino de todos en la hacienda sería decidido por el coraje de un hombre y la resiliencia de una mujer. La nube de polvo se materializó en figuras macizas, jinetes sombríos bajo el sol agonizante. 3 hombres, todos con aires de pistoleros y los rostros marcados por una vida sin ley, montaban caballos fuertes, sus rifles balanceándose suavemente en las fundas. El aire antes tranquilo de tierra firme ahora vibraba con una energía siniestra, un presagio de violencia que hizo que la respiración de Elías se atorara en la garganta. Vio el pavor en los ojos de Mariana, que se había encogido detrás de él, y sintió el instinto protector, adormecido por tanto tiempo, despertar con una ferocidad que lo sorprendió. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le rasgaba la cara desde el ojo hasta la barbilla, bajó del caballo con una agilidad aterradora para su tamaño. Sus ojos, gélidos y sin vida, barrieron la propiedad antes de fijarse en Elías. «Elías Castro». Su voz era un gruñido grave, cargada de autoridad y amenaza. «Sabemos que la fugitiva está aquí. Entregue a la chica ahora o vamos a tomarla a la fuerza y llevarnos también lo que más nos interese». La sonrisa que le surgió en los labios era una mueca, una promesa de dolor. José Pedro, que había salido de la casa grande, se paró al lado de Elías, con su rostro arrugado tenso y las manos callosas cerradas en puños. Ignacia, en el umbral de la puerta, apretaba un rosario en las manos con los ojos abiertos de miedo. La presencia de los matones, sus armas y su postura agresiva eran un desafío directo a la autoridad y a la paz de Elías. «No sé de qué chica está hablando usted», respondió Elías, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Dio un paso al frente, interponiéndose entre los hombres y Mariana. «Esta es mi propiedad, y no hay ninguna fugitiva. Aquí solo hay gente de bien». El matón rió, una risa áspera que resonó por los valles. «No se haga el tonto, viejo. Sabemos que Mariana está escondida aquí. El coronel Almeida no juega en servicio y no le gusta que le roben lo que es suyo. Esa chica tiene un compromiso y huyó como una rata. La queremos de vuelta». Dio otro paso al frente, con su mano alcanzando el mango del rifle. «Si no la entrega, la cosa se va a poner fea, y no solo para ella». Sus ojos lanzaron una mirada significativa hacia la casa, hacia los animales en el corral, hacia las plantaciones que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Era una amenaza clara.
Mariana, al escuchar el nombre del coronel Almeida, soltó un pequeño gemido ahogado. Sus rodillas flaquearon, pero se sostuvo de la pared del porche, con los ojos fijos en los pistoleros, reviviendo el terror que la había hecho huir. «Ya lo dije», insistió Elías, con la voz creciendo en volumen y determinación. «No hay nadie aquí que usted se pueda llevar, y no es a base de amenazas que usted me va a hacer cambiar de idea». El líder de los matones, visiblemente irritado con la resistencia del hacendado, hizo una señal con la cabeza a sus dos compañeros. «Búsquenla, y si el viejo intenta impedirlo, enséñenle cómo se trata a un hombre que esconde propiedad ajena». Los otros dos pistoleros bajaron de los caballos, uno de ellos empuñando un machete largo y afilado, el otro el rifle. Avanzaron en dirección a la casa, ignorando completamente a Elías y a José Pedro. «¡No pasen!», gritó Elías, con la voz fallando un poco por la edad, pero cargada de una furia repentina. Se puso frente a la escalera del porche, extendiendo los brazos. «Aquí nadie entra sin mi permiso». El pistolero del machete rió, un sonido seco y cruel. «¿Permiso? ¿El viejo perdió el juicio, o qué?». Con un movimiento rápido empujó a Elías con fuerza. El hacendado, tomado por sorpresa y sin la fuerza de su juventud, se tambaleó hacia atrás, cayendo de rodillas en el suelo de tierra batida. El dolor punzante le alcanzó la rodilla y el codo, pero la humillación dolió más. «¡Don Elías!», gritó Mariana, avanzando para ayudarlo. Pero José Pedro fue más rápido. «Ni piensen en pasar», bramó José Pedro, con sus ojos, generalmente tranquilos, ahora chispeando de una rabia controlada. Se colocó entre los matones y el porche, su figura delgada y envejecida pareciendo mayor ante la amenaza. El pistolero del rifle, sin paciencia, golpeó a José Pedro con el arma en el hombro, un golpe seco que hizo que el viejo se tambaleara. «¡Sal del camino, vejestorio, o vas a terminar como el jefe!». Mientras José Pedro se recuperaba del golpe, los dos matones invadieron la casa. Se escuchaba el ruido de cosas siendo revueltas, de muebles siendo arrastrados, de cajones siendo abiertos con fuerza. El corazón de Elías se contraía con cada sonido. No era solo su honor el que estaba siendo profanado, sino la memoria de María, el hogar que ella había construido con tanto cariño. El líder de los matones, el de la cicatriz, se acercó a Elías, que luchaba por levantarse, apoyándose en la rodilla dolorida. «¿Lo ve, viejo? Así es como funcionan las cosas cuando se desafía a quien tiene poder. Debió haber entregado a la chica. Ahora va a pagar por su terquedad». Pateó una de las macetas de barro que adornaban el porche, rompiéndola en 1000 pedazos, con las flores coloridas esparciéndose por la tierra, un acto de puro irrespeto. Desde dentro de la casa se escuchó un grito agudo de Ignacia, seguido por un golpe. Elías intentó correr, pero el dolor en la rodilla era insoportable. «¡Ignacia!», llamó con la desesperación en su voz. De repente, Mariana, con una mirada de pura resolución, salió de la casa. Ya no se estaba escondiendo. En vez de eso, estaba en la puerta mirando a los pistoleros. «¡Paren!», gritó con una voz sorprendentemente fuerte. «Yo estoy aquí. Dejen de lastimar a don Elías y a doña Ignacia. Yo iré con ustedes». El líder de los matones sonrió, una sonrisa victoriosa. «Finalmente la ratita salió de la madriguera. Así es como se hace, chica lista. Ahora ven». Elías sintió el suelo bajo sus pies desaparecer. No, él no podía dejarlo. Él había prometido. Él había luchado. Pero estaba allí, arrodillado, impotente, el dolor físico y la agonía de saber que iba a perder a Mariana mezclándose. «¡No, Mariana! ¡No hagas eso!», gritó, intentando arrastrarse hacia ella. Pero los dos pistoleros que revolvían la casa salieron, y uno de ellos jaló a Ignacia por el brazo, arrastrándola hacia afuera. La vieja cocinera, con el rostro rojo y el cabello desgreñado, luchaba para soltarse. «¡Suéltenme, bandidos! ¡Don Elías! ¡No lo permita!». La escena era caótica y brutal. Elías, con el cuerpo dolorido y el alma hecha jirones, veía su tierra firme siendo invadida, su gente amenazada, y a la chica que él había prometido proteger a punto de ser llevada. El líder de los matones, sin embargo, parecía tener otros planes. Se acercó a Mariana, que se mantenía firme, aunque su cuerpo temblaba. «No tan rápido, niña. Vas a servir de mensaje para el coronel Almeida y para el otro coronel. Dicen que el coronel Horacio anda interesado en estas tierras. ¿No es así, Elías?». El pistolero miró a Elías con un sarcasmo enfermizo. Un recado para él también, que no se meta con lo que no es suyo, y que el coronel Almeida tiene ojos en todos los rincones. Si él piensa en hacer algo con ese manantial, tal vez la chica no vuelva para contarlo. Elías sintió un nudo en la garganta. Las dos amenazas se entrelazaban, un plan aún más siniestro. Horacio, el enemigo del manantial, y Almeida, el verdugo de Mariana.
¿Sería posible que estuvieran confabulados o que uno estuviera usando al otro? La mención de Horacio en este contexto era un golpe aún más bajo. Ustedes no se van a llevar a Mariana. José Pedro, con la mano en el hombro herido, tomó una azada que estaba apoyada en la pared y se colocó nuevamente entre Mariana y los matones, su figura delgada temblando de furia y miedo. El líder de los pistoleros suspiró, un sonido de desdén. Vaya, miren nada más. El viejo y el vejestorio quieren jugar a los héroes. Qué pena que no va a funcionar. Hizo una señal y el pistolero del rifle, sin aviso, asestó un golpe en la cabeza de José Pedro con la culata del arma. El viejo cayó al suelo, inconsciente, la azada cayendo con un golpe seco. ¡José Pedro!, gritó Elías, con la voz desgarrada. A estas alturas, Ignacia había logrado soltarse, corriendo hacia el lado de José Pedro, llorando e intentando reanimarlo. Mariana, con los ojos fijos en los matones, apretó los puños. Ella vio la mirada de desesperación de Elías, el dolor en sus ojos. La decisión estaba tomada. Iré con ustedes, pero déjenme ir sola. No lastimen a nadie más, dijo Mariana, con la voz firme, pero con un toque de súplica. El líder de los matones negó con la cabeza, con una sonrisa cruel. No, muchachita, no es así como lo hacemos. Vas a servir de mensaje, como dije. Y el mensaje tiene que ser bien claro. Agarró a Mariana por el brazo con una fuerza brutal, arrastrándola en dirección al caballo. Elías intentó gatear, tratando de alcanzarlos, pero el dolor en su rodilla y el impacto de la caída eran demasiado. Se sentía aplastado, impotente. Veía a Mariana siendo arrastrada, el terror en sus ojos, pero también una chispa de algo que parecía ser resignación. Voy a dejar un recordatorio, viejo, para que no olvides quién manda, dijo el líder de los pistoleros, y antes de que Elías pudiera reaccionar, pateó violentamente el poste del porche, que, ya con la madera antigua, crujió con un sonido siniestro. Enseguida, sacó un recipiente de su caballo y derramó queroseno sobre la madera y el piso del porche. Y para el coronel Horacio, un aviso. Si él toca un dedo de ese manantial o cualquier propiedad que no sea suya, el infierno será pequeño para él. Dígale que el coronel Almeida no se hace el ciego. Con un fósforo, prendió fuego al porche. Las llamas lamieron la madera seca con una voracidad aterradora. El humo negro subió rápidamente hacia el cielo, mezclándose con la oscuridad de la noche que se aproximaba. ¡No!, gritó Elías, la desesperación pura en su voz. Su casa, su hogar, su memoria de María, estaba prendiéndose fuego. Asistía, impotente, mientras los matones subían a Mariana al caballo, la chica retorciéndose, pero sin lograr soltarse. «Esto es solo un aviso, Elías Castro», bramó el líder de los pistoleros montando su caballo, mientras los otros dos subían a Mariana a uno de los animales, atando sus manos. «La próxima vez nos llevaremos todo, y la chica no volverá jamás». Dieron media vuelta, desapareciendo en la misma nube de polvo que los trajo, llevándose a Mariana consigo. Elías se quedó allí, en el suelo, sintiendo el calor del fuego en su rostro, el olor acre del humo invadiendo sus pulmones. Su casa ardía. José Pedro estaba inconsciente. Ignacia lloraba a su lado. Mariana había sido secuestrada. Tierra Firme estaba en llamas, y con ella, la esperanza de Elías parecía consumirse. Había perdido todo. Su tierra estaba amenazada por el coronel Horacio, su reputación en ruinas, sus amigos heridos, y la única alma que él juró proteger, llevada hacia un destino incierto. El mundo de Elías se desmoronaba a su alrededor, bajo la mirada implacable de las estrellas, y él no sabía de dónde vendría la fuerza para luchar contra tantos enemigos. Las llamas del porche de Tierra Firme bailaban un ballet macabro contra el cielo nocturno, sus lenguas de fuego lamiendo la madera seca con una ferocidad aterradora. El olor a humo y destrucción invadía el aire, sofocando a Elías, que yacía en el suelo, arrodillado, con el cuerpo dolorido y el alma destrozada. La imagen de Mariana siendo arrastrada, el pavor en sus ojos, pero también una chispa de resignación, quemaba en su mente como las brasas de su casa. No había logrado protegerla. Había fallado. Ignacia, entre sollozos, intentaba despertar a José Pedro, que continuaba inerte. El viejo hacendado sintió el peso de la impotencia aplastarlo. No era solo su casa, no era solo Tierra Firme. Era la injusticia, la crueldad de los hombres que, una vez más, lo habían doblegado. La amenaza del coronel Horacio por el manantial, la humillación de los matones de Almeida, la pérdida de Mariana, todo se mezclaba en un torbellino de desesperación. Pero Elías Castro no era un hombre de entregarse fácilmente. Incluso postrado, sentía una rabia fría, una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser. La visión de su casa en llamas, la imagen de José Pedro herido y de Mariana secuestrada, encendió en él una chispa de algo que parecía más fuerte que la desesperación. No era un hombre violento.
pero era un hombre de justicia, y la justicia, en aquel momento, clamaba por retribución. Con un esfuerzo hercúleo, Elías se arrastró hasta José Pedro. «Ignacia, trae agua, rápido, necesita ayuda». Su voz estaba ronca, pero cargada de mando, mientras Ignacia corría hacia dentro de la casa, que, afortunadamente, no había sido totalmente tomada por el fuego debido a la pronta acción de uno de los peones que ya había comenzado a combatir las llamas. Elías verificaba los signos vitales de José Pedro. El pulso era débil, pero regular. El golpe había sido fuerte, pero no fatal. La frente del viejo sangraba, pero aún respiraba. Un alivio momentáneo, una pequeña victoria en medio del caos. Los otros peones, que vivían en casas más pequeñas en la propiedad, llegaron corriendo, asustados con el humo y el ruido. Se juntaron para apagar el fuego en el porche, usando cubetas de agua y palas para contener las llamas. Tierra Firme estaba herida, pero no muerta. Con José Pedro amparado y el fuego controlado, Elías se sentó en el porche chamuscado con la cabeza entre las manos. La noche avanzaba, y con ella, la dura realidad. Mariana estaba en manos de los capataces de Almeida. Tierra Firme estaba a merced de Horacio. Él estaba entre la espada y la pared. «Don Elías». Ignacia se acercó, ofreciéndole un vaso de agua. Yo encontré esto en la cocina, después de que los hombres revolvieron todo». En las manos temblorosas de la cocinera había un pequeño envoltorio de paño sucio, arrugado, pero intacto. Elías lo tomó, invadido por la curiosidad. Al desatar el nudo, reveló un puñado de papeles viejos y amarillentos por el tiempo. Eran escrituras, no las de Tierra Firme, sino documentos antiguos, con sellos y firmas de notaría referentes a la hacienda del coronel Almeida. Elías comenzó a leer, con el corazón latiendo fuerte. Eran papeles que parecían pertenecer a Mariana, escondidos en algún rincón. Allí descubrió la verdad, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Los documentos revelaban que la hacienda del coronel Almeida, tan poderosa y temida, no estaba legalmente en sus manos. Había una brecha, una falla en la cadena de posesión, que remitía a una compra irregular de tierras, un robo antiguo que había perjudicado a la familia de Mariana. El coronel Almeida, en verdad, era un usurpador de tierras, y su fortuna, construida sobre terrenos robados. La deuda de la familia de Mariana, el matrimonio forzado, todo era una fachada para silenciar a la única heredera que podría cuestionar la posesión de las tierras, la propia Mariana. «¿Es eso?», exclamó Elías, con la voz llena de una nueva energía. «Es por eso que la querían. Ella sabe todo. Estos papeles son la prueba». Se levantó, el dolor en la rodilla pareciendo menor ante la revelación. La justicia, al final, no estaba tan ciega. En aquel instante, la figura de José Pedro, que Ignacia había amparado y ahora estaba sentado en la cocina, recobró la conciencia. Miró a Elías con los ojos medio abiertos, antes de recordarlo todo. «Los matones. Mariana. Vamos a rescatarla, José Pedro, y vamos a derribar a esos coroneles, a los dos», dijo Elías, su voz vibrando con una determinación que no se veía en él hacía años. La revelación del secreto de Mariana no era solo la clave para la libertad de ella, sino también un eslabón inesperado con su propia lucha contra Horacio. El coronel Almeida, con sus acciones ilegales, no se preocupaba solo por recuperar a la prometida fugitiva, sino en silenciar la prueba viva de su fraude. Y tal vez, solo tal vez, Horacio y Almeida fueran socios en sus esquemas sucios. El viejo hacendado sintió un fuego encenderse en su pecho, un deseo de venganza por todas las injusticias, por su María, por Mariana, por José Pedro, por su Tierra Firme. En aquella misma madrugada, Elías, José Pedro, que, aunque adolorido, insistió en acompañarlo, y 3 de los peones más leales partieron en sus caballos. Necesitaban actuar rápido. La noche era cómplice, pero el tiempo era corto. Elías había enviado a uno de los peones más jóvenes a San Bartolomé, con la misión de encontrar al comisario y al fiscal del distrito, portando los documentos de Mariana y la historia de su fuga y de los matones. Era arriesgado, pero era la única oportunidad. Sabía que la justicia en el campo era lenta, y muchas veces comprada, pero iban a intentarlo. El enfrentamiento final, aunque aún no físico, era contra el destino, contra la impunidad de los poderosos. Elías, con los papeles de Mariana guardados junto al pecho, sentía que la verdad, por más que intentaran callarla, siempre encuentra un camino. La persecución fue tensa, a través de senderos oscuros y monte cerrado, bajo la luz pálida de la luna. Elías, a pesar del dolor, guiaba a sus hombres con la sabiduría de quien conoce cada palmo de aquellas tierras. Sabían que los matones no llevarían a Mariana muy lejos en la noche, probablemente a algún escondite temporal antes de seguir hacia la hacienda de Almeida al amanecer. Encontraron el rastro de los caballos. El destino los estaba guiando.
Horas de cabalgata después, al amanecer, vieron un humo tenue subiendo entre los árboles. Era un campamento improvisado. Los matones estaban allí. Elías y sus hombres se acercaron con cautela. La tensión era palpable, el olor a rocío y tierra mezclándose con el miedo y la adrenalina. Avistaron a Mariana, atada y amordazada, sentada junto a una pequeña fogata, bajo la vigilancia de uno de los pistoleros. Los otros dos dormían, exhaustos de la noche de cabalgata y de la violencia. Justicia divina o humana. En aquel momento cabría a Elías y a sus hombres hacerla. Con un grito de guerra ahogado, atacaron. La sorpresa fue total. Elías, incluso con la rodilla aún adolorida, avanzó sobre el matón que custodiaba a Mariana. José Pedro, con la fuerza de la rabia, se lanzó sobre otro. Los peones, intrépidos, dominaron al tercero. La lucha fue rápida y brutal. Los pistoleros, tomados por sorpresa, fueron desarmados y atados. Elías corrió hacia Mariana, desatando sus manos y quitándole la mordaza. Ella lo miró con los ojos llorosos, pero ahora llenos de esperanza y gratitud. «Don Elías», murmuró, abrazándolo con fuerza, un abrazo de alivio y gratitud. La verdad había sido revelada, y la justicia comenzaba a hacerse. Los matones serían entregados al comisario, y los documentos de Mariana, la prueba del fraude de Almeida, serían el fin del reinado de aquel coronel. ¿Y en cuanto a Horacio? El peón enviado a la ciudad llevaría también la información de que Almeida y Horacio podrían estar juntos en sus crímenes. Tierra Firme no se curaría de la noche a la mañana, y las cicatrices del fuego y de la violencia permanecerían. Pero la crisis había pasado. Ahora Elías tenía a Mariana a su lado, fuerte y resiliente. Tenía la verdad en sus manos. ¿El mañana? El mañana sería una nueva batalla, una lucha para reconstruir, para curar las heridas, para garantizar que la justicia finalmente prevaleciera sobre la codicia y la crueldad. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elías sentía que no estaba solo y que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Justicia por Mariana. Ah, mis queridas amigas, después de tanta aflicción, después de ver a Tierra Firme en llamas y el corazón de Elías partido, es hora de respirar hondo. La vida, esa maestra caprichosa, nos enseña que, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a brillar, y es en esa promesa de un nuevo amanecer donde reside nuestra fe, nuestra esperanza. La mañana siguiente, a la tormenta en Tierra Firme, amaneció con la luz más bonita que Elías había visto jamás. El sol, un disco dorado en el horizonte, lanzaba sus rayos sobre el porche quemado, transformando las cenizas en un extraño brillo. El olor a humo aún flotaba en el aire, pero la sensación de impotencia de la noche anterior había sido sustituida por una determinación inquebrantable. Los matones estaban atados, y Mariana, aunque exhausta, estaba a salvo, acurrucada en la cocina, con Ignacia y José Pedro a su lado. José Pedro, aunque con un chichón en la frente y el hombro adolorido, estaba de pie, con su mirada firme y leal. El peón enviado a San Bartolomé cumplió su misión. El comisario, un hombre de bien que, a pesar de la presión política, aún creía en la justicia, actuó. Los documentos de Mariana, la prueba irrefutable del robo de tierras del coronel Almeida, fueron la pieza clave. El arresto de los matones, que confesaron bajo interrogatorio, desveló toda la trama. No demoró para que el coronel Almeida, con su imperio de mentiras, viera la ley tocar a su puerta. Sus crímenes, antes barridos debajo de la alfombra, fueron expuestos a la luz del día. La justicia, para Mariana y para todas las familias que él había perjudicado, estaba finalmente haciéndose. ¿Y el coronel Horacio? La investigación reveló que, aunque no directamente involucrado en la persecución a Mariana, mantenía negocios turbios con Almeida, y la disputa por el manantial de Tierra Firme era parte de un esquema mayor para expandir sus dominios ilegales. Con las pruebas de la conexión y la mala reputación de Almeida expuesta, la influencia de Horacio en el distrito se debilitó. Elías, con el apoyo de sus vecinos y el coraje de testificar, logró revertir la situación. El manantial permaneció suyo, protegido por ley, y Tierra Firme a salvo. Meses pasaron, y con ellos, la herida abierta en Tierra Firme comenzó a cicatrizar. El porche fue reconstruido, más fuerte y bonito que antes, un símbolo de la resiliencia de aquel lugar y de su pueblo. La comunidad que antes cuchicheaba sobre Elías y Mariana ahora los miraba con respeto y admiración. La historia de la chica que huyó de la crueldad y encontró abrigo y justicia en la hacienda del viejo hacendado se convirtió en una leyenda de coraje y redención. Mariana, antes un alma acorralada, floreció en Tierra Firme. Sus ojos, que tanto terror habían visto, ahora brillaban con una luz propia, de quien encontró su lugar en el mundo. Ya no era la fugitiva, era el alma de la hacienda. Con una inteligencia y una sagacidad que Elías no había visto igual, comenzó a ayudar en la administración, en la contabilidad, en los nuevos métodos de siembra.
Elías, que al principio se resistió a delegar, vio en la chica una socia inestimable. Ella tenía la fuerza de la juventud y la sabiduría adquirida en el dolor. La rutina de la hacienda, antes tan solitaria para Elías, ganó colores vibrantes. El olor del café colado por Ignacia, la risa de José Pedro al contar sus proezas, el canto de Mariana mientras cuidaba el jardín. Todo era música para los oídos del hacendado. Elías no había encontrado un nuevo amor romántico, pero había encontrado algo tal vez aún más profundo, una familia. Mariana se convirtió en su hija de corazón, su heredera espiritual, la continuadora de su legado. Tierra Firme prosperó como nunca. La cosecha de aquel año fue abundante, las plantaciones de café y maíz más vigorosas, los pastizales más verdes. Era un regalo de la tierra, un símbolo de renovación, de que la vida, cuando es regada con justicia y trabajo, siempre da buenos frutos. Elías, sentado en el porche reconstruido, veía el sol ponerse, pero ahora no sentía el vacío, sino la plenitud de tener un propósito, de tener a alguien para continuar su obra. Mis queridas amigas, la vida es un camino lleno de curvas, de altos y bajos, de momentos de alegría y de profunda tristeza. Pero si hay algo que podemos aprender con la historia de Elías y Mariana, es que la fe en la justicia, el coraje de luchar por lo que es correcto y la esperanza de un nuevo comienzo nunca nos abandonan. Incluso cuando todo parece desmoronarse, el sol siempre vuelve a brillar. Y muchas veces es en las personas más inesperadas que encontramos la fuerza para seguir adelante. Que esta historia las inspire a nunca rendirse, a siempre buscar la verdad y a acoger al prójimo con el corazón abierto. Si esta historia tocó su corazón, si se emocionaron con la valentía de Mariana y la bondad de Elías, por favor, dejen su me gusta, suscríbanse al canal para no perderse las próximas narraciones que vienen por ahí y compartan este video con aquella amiga que también ama una buena historia. Que la esperanza y la fe guíen sus caminos y que la vida de ustedes sea siempre un jardín de superaciones y amores. Un abrazo apretado en el corazón de cada una de ustedes. Y así, en Tierra Firme, la hacienda que un día casi sucumbió a las llamas de la injusticia, el ciclo de la vida se renovaba. No hubo boda con velo y guirnalda, pero hubo una unión de almas, un pacto de cuidado y respeto. Elías, el viejo hacendado, había encontrado no un hijo de su sangre, sino una hija de su corazón, una mujer fuerte y sabia que garantizaba la continuidad de su sueño. Mariana, por su parte, encontró en Tierra Firme no solo un refugio, sino su hogar verdadero, un lugar donde podría vivir en libertad, con dignidad, y ayudar a construir un futuro próspero, honrando la memoria de aquellos que la salvaron. El olor a café nuevo, el murmullo alegre en la casa grande, el canto de los pájaros y el sonido del viento en el cafetal, todo eso era la promesa de un mañana siempre lleno de luz en Tierra Firme.